propósito, fe, valor. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Nuestro tema para el día de hoy, sábado 28 de enero, es una caminata con Dios. Saludos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios me les bendiga. También estoy aquí con Cristel, con Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristel? Un gusto saludarles, amigos. Venimos acá con todo el ánimo para disfrutar de una lección maravillosa. No vamos a dar spoilers, tienen que quedarse conectados a esta transmisión porque va a estar buenísimo. Enrique, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, bienvenidos. Gracias. Así que vamos a la lección número 4 que nos corresponde para esta semana del 28 de enero del año 2023, que se titula Una caminata con Dios. Quiero compartir con ustedes el texto clave que se encuentra en Marcos capítulo 5 versículo 15 y dice de la siguiente manera: llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Sentado lo vieron, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Interesante. Wow. La lección de esta semana. ¿Tuvieron miedo de verlo? Transformado. Siendo una persona completamente diferente. Ahí adelantito vamos a hacer alguna pregunta que vamos a relacionar este pasaje bíblico. Pero comencemos entonces con esta lección. Esta lección nos está hablando prácticamente del caminar con Dios. Una caminata que condujo al cielo, ni más ni menos. Cualquier camino nos lleva a lugares bonitos, a la playa, a nuestra casa, a nuestro trabajo, pero esta caminata nos lleva con Dios. ¿Qué personaje, Cristel? Vamos a estar hablando un poco sobre la vida de Enoch. Asombroso lo que hizo Enoch. Yo creo que este tipo, la verdad, era un ejemplo. Definitivamente que sí. Y mira, hay una cosa que me llama la atención con lo que comienza esta lección. Y es lo siguiente. Aunque la lección enfatiza sobre la vida de Enoch y caminar con Dios, es interesante un detalle con respecto a Adán y a Eva. Fueron contemporáneos. Sí. Y Adán y Eva, más otros personajes ahí también que fueron contemporáneos, pero Adán y Eva, fuera de cámaras hablábamos y Enrique decía algo, fueron los únicos que vivieron en dos etapas, ¿no? Correcto. Los que no vivieron en pecado, los que vieron lo que era vivir en una vida sin pecado, pero también prácticamente el resto de su vida, cerca de 1000 años, viendo las consecuencias del pecado también en esta parte, Enrique. Y de sus decisiones. Y también estamos nosotros, los que vivimos en este mundo con sus dificultades, como dicen los viejitos, con sus vejámenes, sus problemas, sus consecuencias, pero también que vamos a disfrutar las cosas bonitas que el Señor nos ofrece. Así es. Bueno, hay una historia que me llama la atención, pero me gustaría hacer un cambito porque sé una historia que es muy parecida, contextualizada y que sucedió hace poco a unos amigos que yo conozco y son miembros de la iglesia. A ver, también. cuéntala. ¿Se las cuento? Miren que recientemente en la ciudad de Choluteca venía un hermano de iglesia anciano con su familia en su carrito después de trabajar tipo 6 de la tarde, era como un jueves más o menos. Y en un puente que es angosto de los que están allá en la zona sur de nuestro país, justo cuando van en medio del puente, una volqueta como a unos 4 o 5 metros invade su carril sin poder prácticamente hacer nada. El señor de la volqueta, en vez de atropellar a unos cocheros, así se le dice en Choluteca, unas carretas aladas por caballos, yo no sé qué venía haciendo el volquetero, porque no los había visto con tiempo y como estaba oscureciéndose también en ese momento, en vez de matar a los cocheros, se fue al otro carril y venía el hermano de la iglesia. En ese momento tomó una decisión. Wow, ¿cuál decisión? Pero fue así, en milésimas de segundos. Él se aferró al timón, lo giró un poco y me decía, mire pastor, lo único que yo pude hacer es hacerlo un poquito, lo más que pude pegarme al puente. La volqueta siempre lo golpeó todo el costado del hermano y la familia, gracias a Dios, están con vida, aunque se está recuperando de algunos golpes. Pero esa decisión de darle en ese momento, girar hacia la derecha y quedarse ahí, no soltar el timón, evitó que los agarrara de frente y yo creo que otra historia sería chocar de frente ante una volqueta. Imagínense ustedes, él en un turismito. Esta lección nos habla acerca justamente de decisiones que nosotros tenemos que tomar.
Como la decisión de este hermano. Como la decisión de este hermano, sin duda alguna. Y en esa parte nos vamos a enfocar justamente en esta lección, especialmente sobre la decisión que Enoc tomó de caminar con Dios. Sí. Vamos a ver, Cristel, ¿qué nos compartes por ahí? Me llama mucho la atención lo que decían acerca de las decisiones, porque nosotros a diario tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a comer? Ajá. ¿Qué voy a vestir hoy, verdad? Y perdón, sin que pierdas el hilo de lo que vas a decir, discúlpame. Me acuerdo que un pastor en cierta ocasión, y seguramente algunos de ustedes estuvieron en ese congreso, dijo, ¿qué es lo que más hace el ser humano en la vida? Al final de cuentas, tomar decisiones. Tomar Por lo que decisiones. tú estás diciendo desde que se levanta. Discúlpame, continúa, Cristel. Así es, tomamos decisiones casi que a cada minuto. La verdad, lo que vamos a decir, lo que estamos pensando es una decisión también que tenemos. Y hablando de decisiones, amigos, ¿ustedes creen que vivir una vida plena, caminar con Dios, así como lo hizo Enoc, es una decisión o definitivamente es algo que heredamos? Es algo que, como mi papá, como mi abuelito era pastor, era primer anciano, pues yo aquí estoy en la iglesia. ¿O será también una decisión que cada joven toma en su vida? A ver, Enrique. Ah, me la echaste a mí. Vamos bueno, a si quiere yo responderla. respondo. Vamos a responderla. Pienso que espiritualmente no heredamos nada más que la bendición del Señor, ¿no? Porque Él dice, pero hago misericordia a 1000 generaciones en sus 10 mandamientos, ¿verdad? A aquellos que no toman el nombre de Dios en vano. Él dice que Él hace, ¿verdad? Con esas 1000 generaciones bendiciones. Pero heredar decisiones para con Dios, creo que se tiene que tomar decisiones. Tus padres te lo pueden inculcar. Desde pequeños te llevan a la iglesia, quieras o no quieras, pequeño. Pero llega un punto en la adolescencia, 12, 13, que ya estás renuente, te envuelves en la colcha, en la cobija, te quedas un rato, reniegas. O puedes tomar la decisión también de, mami, papi, aquí estoy. O aquel joven que no es de familia que haya ido a la iglesia, ¿no? Que un amigo lo llevó, lo invitó. Y sea más bien más dado a las cosas espirituales, a decidirse. Voy a estudiar mi lección, voy a leer la Biblia, voy a tener mi devoción matutina, voy a ir a los campos, y etcétera, etcétera. Va tomando decisiones. Si bien la bendición del Señor, Él va a estar con 1000 generaciones para aquellos que honran su nombre, pero las decisiones de salvación y las decisiones constantes, diarias, a cada minuto, para la vida espiritual, son nuestras. Yo son creo, propias. Yo creo eso también para compartir y responder a la pregunta de Cristel. Bueno, me gustaría que también los que nos están viendo, ¿verdad? Escriban ahí en los comentarios de esta transmisión. ¿Consideran ustedes que caminar con Dios es una decisión? ¿Es algo que heredamos? Yo creo, Cristel, también, y el día de ayer casualmente estaba dando un estudio bíblico con unas personas y hablábamos de que seguir a Dios comienza con una decisión en nuestra propia mente. Comienza con una decisión y cada uno tiene que hacerlo. Yo considero que no sé cuántos de repente son cristianos desde que nacieron en un hogar cristiano. Porque sus padres eran cristianos. Porque sus padres eran cristianos, entonces van a la iglesia, dicen que son adventistas y guardan un montón de cosas, pero lo hacen solamente por costumbre. Aún en esos casos, al menos yo no nací en un hogar adventista, pero sí cristiano, pero llegó un momento en mi vida donde recuerdo que tuve que tomar una decisión. Y tú, te devuelvo ahora la pregunta, ¿tuviste que tomar alguna decisión en tu vida en algún momento? Bueno, O lo heredaste. Déjenme comentarles un poco. Yo me sentí muy familiarizada con la lección porque nos menciona una tremenda genealogía, la verdad. En mi caso, yo vengo de una familia adventista desde hace 4 generaciones. Wow. Mi mamá, mis papás, ambos adventistas, mis abuelitos también, mis bisabuelos también, mis tatarabuelos también. Wow. Pero creo que a todos nos pasa lo que decía aquí nuestro amigo Esdras. En algún punto, no importa que nuestra familia nos haya llevado a la iglesia, tenemos que tomar esa decisión. Si de verdad quiero seguir, lo estoy haciendo por costumbre, ya tengo la tradición de ir a la iglesia, o realmente yo quiero aprender a caminar con Dios. Y esa es una decisión que como jóvenes, porque no, déjenme decirle
que hablamos de Enoc con alguien que tenía 65 años, pero comparado con su hijo Matusalén, que iba a vivir casi los 1000 años, Ajá. 969 para Ajá. ser exacto, Enoc, cuando tuvo su primer hijo, era Era un jovencito. joven, era como que digamos, alguien de 21 años que se haya casado temprano y haya tenido su primer hijo a los 21, así era Enoc, era un joven. Ujú. Comparado con Enoc, wow, 65 años era nada. Entonces, pienso que las decisiones, así como le tocó a este hermano de cargo anciano, pero no de edad, Ajá. que tuvo que tomar esa decisión, viendo pero- la investida de esa volqueta que no pesaba 2 libras, Ujú. tomar decisiones en ese momento, Enoc también llegó a tomar esas decisiones. Ujú. Vemos a un Enoc de 65 años, tomando el contexto que en ese tiempo, 65 años era un jovencito. Ahora toca a nosotros tres y a los que nos están viendo tomar esa decisión de caminar con Dios o simplemente dejar pasar el tiempo y desperdiciarlo sin caminar con Dios. Sí, hay un par de elementos que me llaman la atención, no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablamos de Enoc, porque es maravillosa la historia de él, ¿verdad? Mucho. Donde la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero a veces surgen preguntas, bueno, pero es que en aquella época era un poco más fácil ser cristiano. ¿Cómo era la época en aquel entonces? Y solo para sumar un pequeño elemento y dar una pista, era la época antidiluviana. Antediluviano, sí. Entonces, ¿por qué ese detalle es muy importante? ¿Recuerdan ustedes por qué vino el diluvio, no? La maldad era grande. Entonces, la época en la que Enoc estaba, ¿había desafíos para caminar con Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Y contextualizándolo a la nuestra, ¿podríamos nosotros entonces caminar con Dios? Definitivamente. Pero Cristel, ¿quieres contestarlo primero? Por favor. Así es. Bueno, la verdad es que no era fácil, como decía aquí nuestro amigo, no era fácil. Problemas, dificultades, yo creo que en todas las épocas. Lo que pasa es que de diferentes maneras. Nosotros hoy en día tenemos la tecnología, la tentación está así a la vuelta de la esquina. En aquel tiempo, pues no sabemos qué otro tipo de tentaciones tenían, pero no era fácil. Yo me imagino que para Enoc, la verdad, tuvo que haber sido muy difícil caminar con Dios. Y para nosotros hoy en día es muy difícil, pero no es imposible. Tenemos la Ujú. esperanza de que con Dios podemos estar seguros. Bien han dicho. Yo lo que puedo ver entre los textos que aparecen ahí es nadie más caminó con Dios en ese momento. O sea, se resalta que Enoc caminó con Dios después que tuvo a su primer hijo Matusalén. No aparece que otros hayan caminado con él. Así como cuando, no me recuerdo si el profeta Elías o el profeta Eliseo, creo que fue Elías, cuando le dice, Señor, solo yo he estado fiel, y el Señor le dice, no, olvídate, hay 7000 personas que no han doblado rodillas ante Baal, ni ante Aserá. Entonces Dios le dice, mira, hay otros 7000, pero en este texto, aparentemente, en un mundo como el de Enoc, solo Enoc caminaba con Dios. Me llama la atención con esto que tú estás diciendo, porque parte de la lección dice que habían otros fieles, pero obviamente eran de esos fieles que quizás caían, se levantaban, pero algo diferente pasaba con Enoc. Y recuerdo que también otra pregunta que puede venir y la conversamos fuera de cámaras es que, ¿qué es en sí caminar con Dios? ¿Verdad? Porque normalmente nosotros solo utilizamos la frase y a veces, ¿y qué es caminar con Dios? Ok, yo lo tengo aquí a la par mía, ok, porque textualmente eso da la impresión, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña el Espíritu de Profecía? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Quién me quiere ayudar en esta Aquí parte? algunos textos, fíjate que me gustaron mucho. Por ejemplo, Levítico 26:12 dice, andaré entre vosotros, se refiere a Dios. Dios quiere andar con vosotros. Aquí no solo se refiere a Enoc, sino con todos nosotros, los 3 que estamos aquí y los otros millones que están detrás de cámara. También nos dice en 1 Reyes 3:14, si andas en mis mandamientos, caminar con Dios también tiene que ver con caminar bajo sus estatutos, bajo lo que Él quiere, como lo vimos en la lección anterior. Yo quiero este tipo de ofrenda, le dijo Dios a Caín y Abel, pero Caín eligió una ofrenda como la que él quiso. Pero aquí este texto nos enseña que
andemos, caminemos en sus mandamientos. Otros textos como Salmo 56:13 nos dice que andemos delante de Dios en la luz de la vida. Y me gusta este texto porque dice en la luz de la vida, o sea, en todo momento de tu vida anda conmigo. ¿Será posible que algunas veces nosotros no queremos que Dios entre en algunos roles de nuestra vida? En algunos pedacitos. En de algunos nuestra pedacitos, en algunos instantes. decisiones. O cuando estamos con algunas carácter. personas. Ajá. Otro texto, Salmos 89:15, andarán a la luz de tu rostro los que saben alabarte. O sea que hasta para alabar, hasta para cantar, hay que saberlo hacer para andar bien delante del rostro del Señor. Ujú. Y ahí está Salmos 89. Y termino con este, Apocalipsis 3:4. Wow, Apocalipsis. Ujú. Dice que van a andar aquellos con Dios, los que no mancharon su ropa y los que andan vestidos de blanco. O sea que, aunque hayan caído, Ujú. pueden lavar sus ropas para quitar sus manchas. Esto es algo que me gustó de esta lección porque de Enoc no se dice que tuvo una vida mala antes y después tuvo una vida buena. Solo dice que a los 65 años Enoc caminó con Dios. Ujú. Y caminó 300 años Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Bueno, no sabemos qué pasó a esos 65 años previos, pero Correcto. seguramente el resto de su vida solo fue lo que ya era antes. Solo fue lo que era antes. Y mejor, porque al caminar con Dios, le daba también a él la oportunidad de verse a sí mismo y mejorar, perfeccionarse delante de quien es perfecto. Así es. Hay tres cosas que llaman mucho la atención de la trayectoria de Enoc. Número uno, que es parte de sus cualidades. Número uno, su trayectoria. Si la Biblia dice que caminó con Dios, yo me imagino que dentro de la sociedad era un hombre reconocido como de buen Testimonio. testimonio. Gracias. Justamente la segunda cosa que resalta de él es su testimonio, ¿verdad? Y por último, su deseo de complacer a Dios. Y ahí yo voy a esa parte, su deseo de complacer a Dios. Volvemos a la misma parte, a lo casi del principio, las decisiones. ¿Qué decisión nosotros tomamos? Si andamos en sus Ajá. mandamientos. Si queremos complacer a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque yo creo que todos en algún momento tenemos que tomar una decisión. Definitivamente así es. Tenemos que tomar una decisión. Y la mejor decisión es caminar con Dios, así como lo hizo Enoc. Y muchas veces nos preguntaremos, ¿pero cómo? ¿De qué manera yo camino con Dios? Caminar con Dios es invitarlo a estar a nuestro lado siempre. No solo cuando vamos a la iglesia, no solo el sábado en la mañana, Muy cierto. no solo en Sociedad de Jóvenes. Caminar con Dios quiere decir que si yo voy a ver Netflix, Dios tiene que estar conmigo viendo Ujú. Netflix. Aquí el parcito. Es correcto, y compartimos palomitas con Dios. Caminar con Dios es que donde yo esté, Dios está conmigo. Sabemos que, de que Dios es amor y Él siempre quiere estar con nosotros, pero lo que decía nuestro amigo Enrique, nosotros invitamos realmente a Dios a estar con nosotros, hacemos prácticas que agradan a Dios, prácticas donde Dios podría estar junto con nosotros. Me gustaría leer para ustedes un texto muy bonito, definitivamente, Primera de Juan 2:6, amigos. Yo creo que este texto está claro, ya aquí no ocupamos más interpretación, así que lo voy a leer textualmente. Nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Si somos cristianos, si somos adventistas del séptimo día o de cualquier otra denominación, debemos caminar tal como nosotros profesamos ser. Si decimos que andamos con Dios, que invitamos a Dios a nuestro lado en cada momento, quiere decir que cada segundo de nuestras vidas debemos de vivir como si de verdad permaneciéramos en Él. Amén. Quiero decirte Ajá, algo, ajá. Edras. Cuando tú hablabas de la trayectoria, aparecen 300 años que caminó Enoc con Dios, 300 Ujú. años. Ahora vemos, y lo podemos ver nosotros en las iglesias y también en algún momento de nuestra vida, que en algún momento de nuestra vida no caminamos con Dios, o caminaron ustedes también. ¿No? Yo en algún momento, así como la moneda perdida, Ajá. estaba perdido en la iglesia y caminé con el Señor, así como caminaba, pero estaba perdido.
Como que iba caminando, pero a veces Enrique se adelantaba y dejaba a Dios atrás en la caminata. O como zombie, va caminando. Algo así. O solo caminando para que los demás vieran. La trayectoria de Enoch me gusta mucho porque hay 300 años donde no dice, en esos 300 años hubo como un año donde él se salió de caminar con Dios. Qué bonito es que los que hemos tomado la decisión de caminar con Dios, lo hagamos Siempre. siempre. Me cuesta esta palabra. Ininterrumpido. Ininterrumpidamente. O sin hacer pausas, sin hacer paréntesis, sin tener vacaciones espirituales. Creo que eso es una de las cosas sería un ideal que me fascina de la enseñanza de Enoch. Sí. Caminar con él desde que lo aceptaste hasta cuando él nos lleve como Enoch al cielo. Amigos, y es que de hecho caminar es un hábito. Yo no sé, Esdras, ¿tienes el hábito de caminar? de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, no es un hábito, amigo, no es un hábito. Lo practico de vez en cuando. Amigo Enrique, ¿tienes el hábito de caminar? Sí camino, sí camino. Excelente. Todos los domingos saco los perros. A cada domingo. Perfecto. Cada domingo, pero bueno. Caminar para muchas personas es un hábito. Se Sí, levantan sí. muy de mañana para poder caminar. Así que, así como esas personas que hacen ese ejercicio, nosotros podemos hacer ese ejercicio espiritual de caminar, de vivir cada segundo al lado de Cristo Jesús. Amén. Para añadir un poquito a esa parte, porque ya el tiempo se nos va otra vez, me llama la atención lo que dice Patriarcas y Profetas, página 64. Dice de la siguiente manera: el andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento o ambición, o sea, no es encerrarme en un lugar, apartarme de todas las demás personas, como enseñan incluso algunos tipos de doctrinas, ¿verdad? Sepárate, ve, hazte tu año sabático por allá, etcétera, etcétera. Dice, sino que el caminar con Dios de Enoc era el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Wow. Prácticamente lo que tú estás diciendo, Cristel, que todos los días, cuando va a realizar cada deber, por ejemplo, todos nosotros, ustedes jóvenes tienen su deber a diario, ¿no? Para algunos que son estudiantes, levantarse, ir al colegio, a la universidad, en la casa les toca hacer algo, están trabajando, todos tenemos actividades diarias. El caminar de Enoc con Dios, por si alguien se pregunta entonces qué es caminar con Dios, es prácticamente cada cosa que yo haga en la vida diaria debe de ser con la presencia de Dios. Yo debo de invitar a Dios. Me gusta esa parte que dice el pastor Bullón, ¿verdad? Siempre pregúntale a Dios en lo que vas a hacer. ¿Estarás conmigo, Señor? Si Él está con nosotros en cada actividad, ¿estaríamos caminando con Dios? Lo que tú dices solo se me viene a la mente uno de esos discursos. A veces he visto discursos de Denzel Washington a los graduandos de secundaria o de la universidad. Me gustó mucho un discurso de un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todos quieren ser héroes, dice. Todos quieren ser héroes, rescatar prisioneros, traerlos a su nación. Todos quieren ser héroes. Pero nadie quiere arreglar su cama. Nadie quiere limpiar su cuarto. Nadie quiere ordenar su cuarto. Nadie quiere obedecer a su mamá. Nadie quiere obedecer a su papá. Nadie quiere hacer los deberes de escolares. Y así quieren ser héroes. Creo que esto iría para los que queremos ser héroes de la fe. Amén. Y vemos a Enoc como demasiado héroe para poder alcanzarlo. Pero este texto de la hermana White nos da ese punto. Fue héroe en las cosas diarias, cotidianas, su cama. Si tenía hijo, tenía su esposa, con su esposa joven, quizás en su trabajo. Con las cosas más elementales podía él demostrar su trayectoria de fe. Amén. Es caminar con Dios y todo eso es una decisión para nosotros. Bueno, tus últimas palabras, Cristel. Para finalizar, yo solamente quiero compartir lo que nos dicen los puntos de vista. La verdad es que es muy difícil escoger uno porque los tres están buenísimos. Esto está como decidir entre chocolate o entre una pizza. No se puede escoger, así que compartimos los tres. Ya nos dijo sus compartimos debilidades, los ¿no? tres. Sí, ya dijo que con eso le dan chicharrón. Así es, compartimos las tres frases. Número uno, me gustaría compartir esta frase bellísima. Nos dijo D.L. Moody, un evangelista estadounidense: carácter es lo que eres en la oscuridad. Wow. Así como Enoc mantuvo su fidelidad en medio de gente, aun cuando estaba solo, carácter es lo que somos cuando nadie nos está viendo. Segunda frase del día:
viene desde Francia. Blaise Pascal nos dice, un matemático filósofo francés, dijo, ¿qué diferencia abismal existe entre conocer a Dios y amarlo? Wow. Definitivamente, para reflexionar, ¿conocemos a Dios o le amamos? Y la tercera frase, C.S. Lewis nos dice, apúntale al cielo y recibirás también la tierra. Apúntale aquí a la tierra y no recibirás nada. Enoc decidió vivir como que él iba para el cielo y recibió el cielo. Amén. Muchas veces nos podemos enredar entre las cosas de la tierra y no vamos a ganar. Lejos de ello, más bien perderemos tanto la vida aquí como la vida eterna. Amén. Gracias, Cristel. Enrique. Yo finalizo esta lección con estar en el mundo, pero no pertenecer a él. Enoc se relacionó con todos como Juan el Bautista, como Jesús, lo que apuntamos fuera de cámara también, que Jesús se llevaba con prostitutas, ladrones, los indeseados, como podríamos decir, y no podemos nosotros olvidarnos de ellos, pero tampoco somos pertenecientes a este mundo. Pertenecemos a una ciudadanía celestial. Amén. Y finalizo también diciéndoles, ¿se puede? Sí, se puede. El ejemplo está en Enoc, también el ejemplo de Jesús, que no pecaron. Bueno, no se dice que no pecó en el caso de Enoc, pero caminó con Dios. Amén. Podemos hacerlo también. Todo comienza con una decisión. Que Dios bendiga la decisión que tú tomes. Sigamos a Cristo Jesús. Hasta la próxima. Que Dios me le bendiga. Propósito. Fe. Valor. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.